Capítulo 3. El ejército demoníaco contra los liberadores. Parte 3. Una vez terminado el trabajo del día, Lao se dirigió a casa. No solo tenía una posición de alto rango en la iglesia, sino que también era miembro de la noble familia Baal. Su casa era una mansión palaciega situada en el distrito residencial más cercano al palacio de la capital. Cuando su carruaje llegó a las puertas de su casa, el portero le abrió el camino reverentemente. Lao-sama. Bienvenido a casa. Sí, gracias. El guardián era un joven de unos 20 años. Tenía el cabello liso, castaño ceniza y reverenciaba a Laos. Se llamaba Reineit AC, y Laos lo había elegido personalmente para este trabajo. Reineit no era particularmente fuerte, y no poseía ninguna habilidad sobresaliente. Sin embargo, tenía la magia especial de alma pura, que le permitía resistir todas las influencias externas en su estado mental. La magia de lavado de cerebro y similares no funcionó en él. Como a Laos, no le habían lavado el cerebro en la iglesia. Por supuesto, eso no cambió nada. La única razón por la que Laos había elegido a Reineit específicamente para este trabajo era porque se sentía más seguro con Reineit a las puertas que con cualquier otro. Naturalmente, Reineit no tenía forma de saber nada de esto. Todo lo que sabía era que el comandante de los Santos Caballeros Templario lo había escogido para ser su guardia de la puerta. Reineit había nacido en el campo, y la única razón por la que había sido invitado a la capital era porque la iglesia había descubierto su magia especial. Sin embargo, sus habilidades eran consideradas como las más débiles entre los atavists. Cuando salió de su ciudad natal, su pueblo le animó, pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no tenía esperanzas de progresar. Al poco tiempo, comenzó a preocuparse de que podría terminar decepcionando a su pueblo. Por eso cuando Laos lo eligió para ser su guardián, se alegró mucho. Desde entonces, no había tenido nada más que respeto por el comandante. Lao-sama, ¿se siente mal? ¿HM? ¿Qué te hace decir eso? ¿O es solo que te veías un poco más demacrado que de costumbre? Debo estar perdiendo mi toque si puedes ver a través de mí. Pierde el pensamiento. No perderás tu toque hasta dentro de 30 años por lo menos. Por favor, no bromes con algo así. ¿Realmente lo crees? Bueno, tienes razón en que estoy un poco cansado hoy. Tienes buen ojo, Reineit. Oh, yo solo. Lao se acercó a la entrada de su casa, charlando con Reineit. Después de ver el celo fanático que sus compañeros caballeros habían mostrado hacia Ains, fue refrescante ver a alguien que no estaba loco por Eit. Volveré a mi puesto entonces, Lao-sama. Sigue con el buen trabajo. Sí, señor. Reineit saludó y se dio la vuelta. Laos lo vio irse por unos segundos, y luego abrió la puerta. En el momento en que lo hizo, «Bienvenido de nuevo, papá». Un niño pequeño corrió hacia él. Su brillante pelo gris estaba partido a un lado, y tenía ojos inteligentes. Era Siarm, el hijo de 8 años de Laos. «¿Todavía estás despierto, Siarm?» «Me quedé despierto porque mamá dijo que hoy vendrías a casa». Sonriendo, Laos levantó a su hijo. Normalmente, su trabajo lo mantenía encerrado en el palacio o en la catedral principal, así que no llegaba a ver a Siarm a menudo. Probablemente por eso era tan susceptible de sonreír siempre que lo hacía. «Bienvenido a casa, querido. Me alegro de verte, Ricolis». La mujer que había salido a saludarlo era Ricolis Baan, la esposa de Laos. Tenía el cabello rubio pálido que estaba trenzado en la espalda. «¿Has comido?» «Todavía no. Entonces veamos qué podemos conseguir para ti». Ricolis dio algunas instrucciones a un sirviente cercano, y luego caminó con gracia hacia el comedor. Laos la siguió, hablando con Siarm todo el tiempo. Tan pronto como Laos tomó su asiento, le trajeron comida. Siarm se sentó a su lado y vio a su padre comer con una sonrisa. Ricolis también se sentó y bebió un poco de té mientras Laos comía. De un vistazo, la familia de Laos parecía perfectamente feliz. Pero entonces el último residente que quedaba de la casa apareció para romper la ilusión de que esta era una familia perfecta. «Así que has vuelto, Laos». «Madre». La mujer que había entrado en el comedor era Debra Baan, la madre de Laos. Aunque tenía 54 años, parecía mucho más joven. A pesar de eso siempre parecía tener una mirada severa en su rostro. Debra se sentó en la mesa del comedor y dirigió su mirada severa a Laos. El otro día, uno de los duques del imperio ofreció la mano de su hija en matrimonio. Dijo que tampoco le importaba que fuera su segunda esposa. «No permitiré que te niegues esta vez». Debra le estaba pidiendo a Laos que tomara otra esposa justo enfrente de Ricolis. Aunque esto no era porque odiara a Ricolis. De hecho, incluso Ricolis dijo, «Vaya, qué maravillosa noticia. Deberías aceptar absolutamente». Debra asintió y añadió,
toda la gente del bar pertenece al Lord de It. Sería un mal ejemplo para ti tener solo una esposa. Uno de tus deberes es ser padre de tantos hijos como sea posible, con la esperanza de producir un heredero capaz de usar la magia del señor Eit. Tu madre tiene razón, querido. Aunque tuve la suerte de darte 3 hijos. No hay nada malo en tratar de propagar más tu linaje divino. Como todos los demás en el bar, Debra y Ricolis eran devotos seguidores de It. Lo que significa que eran fanáticos cuyas creencias y valores giraban en torno a él. Ricolis había mencionado esto antes, pero Laus tenía 2 hijos aparte de Sean también. Ricolis mismo había sido elegido para Laus por el Papa y sus cardenales. Querían a alguien de una buena familia con mucho potencial mágico para él. Como resultado, los otros 2 hijos que había tenido con Ricolis poseían magia especial y tenían una gran aptitud para la magia normal. Ya habían sido llevados a la catedral principal para que les lavaran el cerebro. Ambos habían sido sacados de la casa de Laus cuando tenían 5 años, y él no los había visto en años. Lo más probable era que la próxima vez que los viera, serían piadosos seguidores de It. Sean también se mostró prometedor en cuanto a la magia, y era solo cuestión de tiempo que la catedral se lo llevara también. Sin embargo, Ricolis no estaba triste por haber perdido a sus hijos. De hecho, estaba encantada de que sus hijos tuvieran la oportunidad de servir a It. Debra se sentía de la misma manera. Laus había tenido 5 hermanos, y todos ellos habían muerto sirviendo a los caballeros santos templarios como su padre. Sin embargo, Debra no había estado triste cuando alguno de ellos había muerto. Después de todo, ella consideraba el martirio un honor. Cuando los hermanos de Laus murieron, Debra se alegró de que finalmente se unieran al lado de It. Por eso ni Ricolis ni Debra tuvieron reparos en presionar a Laus para que tuviera tantos hijos como fuera humanamente posible. La única persona dentro de esta retorcida teocracia que quería amar a una mujer soltera, criar a sus hijos y llorar la muerte de su familia era Laus. Estoy ocupado con una misión. Su eminencia me encargó personalmente que me ocupara de algo. No tengo tiempo para charlas sobre el matrimonio. Eso es lo que siempre dices. Debra dejó escapar un exagerado suspiro. Ricolis parecía preocupado por la declaración de Laus también. Laus fingió no darse cuenta y continuó comiendo en silencio su comida. Al darse cuenta de que sus padres estaban a punto de empezar a pelear, Sean dijo rápidamente: «Papá, escucha esto». El otro día, Ricolis le echó una mirada que decía: «Ahora no», y Sean se fue. Pero entonces Laus dijo: «Adelante», y se iluminó de nuevo. Laus había estado lanzando subrepticiamente magia espiritual hacia Arm, como lo había hecho con todos sus otros hijos. Incluso si estaban condenados a terminar en la catedral, quería al menos dejarlos vivir libres de la influencia enloquecedora de la Iglesia por un tiempo. Pasar tiempo con sus hijos era relajante, por lo inocentes y libres que eran, pero también preocupante porque sabía que al final les lavarían el cerebro. Sean empezó a contarle a Laus los temas de historia que había estudiado hoy en día, e hizo un montón de preguntas al respecto. Todas sus preguntas eran perspicaces, y se referían a temas que sus libros de texto no habían cubierto. Aunque Laus no era de ninguna manera un padre cariñoso, no pudo evitar sonreír cuando vio lo sabio que ya era su hijo. Laus respondió con gusto a todas las preguntas de Sean, hasta que una causó que todos los presentes se congelaran. «Papá, todos los demonios son herejes malvados, ¿verdad? Pero aprendí en la clase que el actual señor de los demonios no ha empezado ninguna guerra. ¿Podría ser que haya buenos señores de los demonios ahí fuera, Sean?» ¿Cómo puedes preguntar eso? El comportamiento gentil de Ricolis se desvaneció y ella se redondeó en Sean. Viendo la reacción de su madre, Sean se dio cuenta de que pedía algo que no debía y palideció. ¿Qué te hizo pensar eso? El corazón de Laus comenzó a latir más rápido al considerar la posibilidad de un buen señor de los demonios. Bueno, si todos en el bar son buenos porque el Papa es bueno. Estaba pensando que si el señor de los demonios era bueno, todos los demonios podrían ser buenos también. De esa manera, no tendrías que ir a pelear, papá. Las palabras de Sean estaban llenas de bondad. La bondad de un hijo que piensa en su padre. Pero Laus no podía alabar a su hijo ni hacer nada para calmar la ira de Ricolis. Porque de repente se había dado cuenta de algo que le inquietaba enormemente. ¿El Papa es como un avatar viviente de Dios? La voluntad de Eit se hizo carne. Laus pensó en lo que el Papa le había dicho. El señor de los demonios no puede evitar luchar contra los humanos. Es la razón de su existencia. El señor de los demonios era como el Papa de los demonios. Otro avatar viviente de Dios. El señor de los demonios siempre fue el demonio más fuerte de su generación, y eran venerados por la sociedad de los demonios. Por lo que Laus sabía, no había nadie más a quien los demonios trataran así. Laus siempre pensó que los demonios veían al señor de los demonios como su Dios. Pero,
Y sí, las creencias del Señor de los demonios siempre lo llevarán a la guerra. Y sí, las creencias del Señor de los demonios no fueran sus convicciones o lo que él valoraba. Pero en su lugar, se referían a la deidad que el Señor de los demonios reverenciaba. Lao sintió como si alguien le hubiera clavado una cuchilla de hielo en el cuello. Era como si esa marioneta desalmada estuviera de repente detrás de él. Esta es la voluntad de nuestro Señor. Así que eso es lo que quería decir. Laos golpeó la mesa con el puño, derramando su copa de vino. ¿Esta es una oportunidad para redimirme? Soy un completo imbécil. No había sido una segunda oportunidad, sino una advertencia. Una advertencia de que necesitaba permanecer en la vanguardia de la iglesia, sin importar las verdades que descubriera. No, es posible, Kate ya haya visto a través de todo. Y está disfrutando viendo cómo me retuerzo. ¿Y si el hundimiento de Andika y el resurgimiento de Leviatán hubieran ocurrido porque Kate lo había querido? Una mancha roja se extendió por el mantel blanco puro. Para Laos, parecía un horrible presagio. Papá. Lo siento. Volviendo a sus sentidos, Laos se dio cuenta de que Siarn temblaba de miedo. Incluso Ricolis y Debra estaban tan sorprendidos por la ira de Laos que se olvidaron de regañar a Siarn. Lo siento, Siarn. No estoy enojado contigo. ¿En serio? Tranquilizándose, Laos le dio una palmadita en la cabeza a Siarn. Solo entonces Siarn suspiró de alivio. Después de una breve pausa, Laos decidió expresar algo que normalmente nunca hubiera hecho. Ignorando el hecho de que Ricolis y Debra estaban presentes, dijo: creo que eso también sería bueno, Siarn. Yo creo que estaría bien. Si hubiera un buen señor de los demonios. Sí. Sí. Es algo bueno, ¿verdad? Sí. Laos vio a su esposa y a su madre mirarle con desaprobación, pero las ignoró y continuó dándole palmaditas en la cabeza a Siarn. La impaciencia y la inquietud se agitaron en su interior. Pero al mismo tiempo, Siarn había encendido un pequeño pero constante fuego dentro de él. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.